Buenas noches. Buenas Buenas todo noches, bien, ¿todo gracias a bien? ¿Y Dios. usted, ¿Y maestra? usted? Muy bien, ¿Ustedes? gracias a Ujú. Dios. La gente de Santiago. Dice que la gente de Santiago son más comparones, ¿eso es verdad? No, maestra, eso no. Que no. Usted, ya que usted dijo profe también, dígalo Yo tengo usted. familia ya, sí, sí. Ah, Muy bien. Entonces, como le había comentado en el grupo de WhatsApp, como la clase fue como continuo, ¿verdad? Decidimos y así nuestra invitada nos dio la oportunidad de sacar un poquito de su tiempo para estar aquí con nosotros. Está con nosotros la licenciada Darnetti Lugo. Darnetti es abogada de profesión. Darnetti también es experta en el área laboral. Algo que a ustedes también les interesa, porque ustedes son una persona de psicología industrial. Y entiendo que es un tema que deben manejar al dedillo, ¿verdad? Entonces, Darnetti vamos a hacer una entrevista, esa va a ser la dinámica, y al final, anote la pregunta que ustedes entienden que deben de hacer sobre lo que vamos a hacer. Darnetti, bienvenida Darnetti, ¿cómo está? Bienvenida a nuestro estudio de nuestra Universidad OIM, ¿cómo te sientes? Muchísimas gracias, Carlos, por la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo y con tus alumnos. La gente de Santiago son personas cálidas Son y cálidas. hospitalarias. Defiéndelo. No, me ha tocado la oportunidad de ir mucho a Santiago y ese es el recibimiento que me han dado. Así Qué que agradecida de poder estar aquí, poder hablar de estos temas que son de mucho interés y que generan pasiones. Qué bueno, qué bueno. Entonces, Danerti, como yo le dije a ellos, tú me enviaste el tema que íbamos a trabajar y yo se lo envié a ellos por el grupo de WhatsApp. Entonces, el tema que vamos a tratar es transformación laboral y las organizaciones. Un tema interesantísimo. Y con la experiencia que te da Darnetti, aprovechenla. Cualquier pregunta, no duden en hacerla. Entonces, los temas que vamos a tratar, entonces lo vamos a ir desglosando con ella y ella va a ir contestando. ¿Qué te parece, Darnetti? Perfecto, Muy estoy bien. aquí a su disposición. Muy bien. La primera pregunta, Darnetti, para ti. ¿Qué es la transformación en el trabajo? Mira, la transformación no es más que los cambios que ocurren a consecuencia de fenómenos, a consecuencia de tendencias laborales en el mercado laboral, en donde las empresas y el talento humano debe adaptarse para ser mucho más competitivo y productivo. Es decir, enfrentar los desafíos por medio de la adaptabilidad. Muy Los bien. cambios que van surgiendo de manera vertiginosa, que con el COVID fueron mucho más rápidos. Entonces, nos preparamos para poderlo enfrentar con la actualización, con la adaptabilidad, con nuevas competencias para poder enfrentarlo. ¿Y cómo tú crees, Darnetti, hablando de adaptarse, cómo tú entiendes que los colaboradores se pueden adaptar de manera efectiva a las empresas? Con la preparación, cambiando la mentalidad, teniendo apertura a los cambios, porque a veces ponen resistencia por temor a lo desconocido, por falta de preparación, por temor. Entonces es importante cambiar el chip, hacer esa transición. Hay un libro muy importante, ya que aquí están de la parte de psicología industrial, que se llama de Andrés Oppenheimer, Sámbrese quien pueda, que habla del futuro de la automatización, en donde las tareas rutinarias van a ser desplazadas. Y eso implica un cambio de mentalidad. Hay personas que en el proceso del trabajo duran más tiempo para pasar a hacer cambios. Y otras que son más ágiles. Y las que son más ágiles son las que van a ser mucho más competitivas, van a tener mucho más oportunidades en el mercado. Muy bien, así mismo, exactamente. Entonces, Es decir, que la mentalidad y la cultura de la empresa va en cambio en función al entorno. Si tú vas cambiando con el entorno, vas a tener mucho más oportunidad en el mercado. muy bien. Ya que hablamos de cultura, ¿verdad? De cultura organizacional, que es el manejo, cómo se manejan las empresas en cuanto a su política y ese tipo de cosas. Muy bien. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿cómo influyen los cambios en las organizaciones? Pueden ser positivos y negativos. Positivo si la empresa prepara a su personal, lo capacita, le va explicando los motivos por los cuales debemos cambiar, cuál es el propósito del cambio, cómo va a beneficiar a las organizaciones, lo involucra en ese proceso para que se haga parte. Negativo si pone resistencia, puede crear crisis, puede crear turbulencia en los equipos y eso baja la productividad dentro de las organizaciones y puede generar posibles salidas del empleado o no se puede retener el talento, porque puede ser compartido con el mercado porque no se hacen los cambios. Hablando de cambios, hay veces que nosotros
De manera natural no nos adaptamos al cambio, nos resistimos al cambio. Las empresas que se van modernizando, hay personas que se resisten a eso. ¿Qué recomendaciones tú le puedes dar a esas personas que se resisten al cambio en la organización que va a la vanguardia del siglo XXI y no queremos adaptarnos a ese cambio? Mira, yo generalmente cuando trabajo con las empresas, lo primero que les recomiendo es que trabajen con ellos la transformación de la mente, Bien. para que puedan estar preparados a recibir toda la información del cambio. Porque si la persona no sabe cuál es el propósito del cambio, no lo hace. Así es. Porque el cambio depende de la persona. Si la persona no decide cambiar, la empresa no lo puede obligar. ¿Por qué? Porque al poner resistencia va a tener que salir. Entonces yo les recomiendo siempre que trabajen la transformación de la mente para que la persona se sienta preparada a recibir información, a recibir tecnología, educación tecnológica, para que pueda hacer aporte significativo a la empresa, para que pueda generar creatividad, para que pueda ser innovador. Y todo eso se trabaja con formación, se trabaja con capacitación, para que esté abierto a esa capacitación y pueda ser parte de la empresa. ¿Y qué tipo de capacitación tú como experta le recomendarías a las empresas para esos cambios? Liderazgo híbrido, que es lo que ha surgido a partir del COVID, es decir, que tú puedas tener un liderazgo tanto desde la perspectiva física como de la perspectiva virtual, la parte de la mentalidad, cambio de mentalidad, la inteligencia emocional, la adaptabilidad, la flexibilidad, que son competencias que el mercado exige ahora mismo. Antes las empresas eran quien ponían las reglas, ahora es el mercado y las empresas se ajustan a esa competitividad. Debe ser mucho más innovador, debe ser mucho más competitivo, debe ser mucho más ágil, porque si no se queda fuera del mercado, no es competitivo, porque no se ajusta, no cambia. Muy bien, así mismo es. Darneti, entonces, ¿cuál tú crees que serían los retos que tiene la norma laboral, tanto fuera del país como en nuestro país? Mira, primero fuera y luego aquí. Hay muchos fenómenos sociales que han surgido después del COVID, como la renuncia silenciosa, que es un fenómeno que inicia en Estados Unidos y ya se traslada a Latinoamérica. Pero en el ámbito laboral, por lo menos los retos que tienen es la salud mental, reducción de la jornada de trabajo, la flexibilidad laboral, que se ha extrapolado a diferentes países como España, como Chile, y aquí comenzó a hacerse una jornada laboral reducida, en donde algunas empresas hicieron un plan piloto con el propósito de analizar si era factible la productividad. Es decir, que el COVID cambió el enfoque de un 8 a 5 y en función a resultados. ¿Entiende? Entonces, ese plan piloto fue trabajado conjuntamente con el Ministerio de algunas empresas con el propósito de ver si era factible que, sin implicar reducción de salario, se pudiese mantener la productividad y tuvieron buenos resultados. Es decir, que aquella empresa que quiera hacerlo puede ser partícipe para que vaya haciendo ese plan piloto y ver realmente si puede colaborar o ser partícipe de esa dinámica, de esa modalidad de trabajo. Muy bien. No, y realmente después del COVID, inclusive muchas empresas se quedaron con la parte que es la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Cuál tú entiendes cuáles son las ventajas y desventajas del teletrabajo? Mira, dentro de la norma laboral se presentó una propuesta de modificación al código, en donde se quiere incorporar la modificación, la inclusión del teletrabajo, porque lo que se hizo es una resolución de teletrabajo. Entonces se quiere complementar en la ley el teletrabajo como una modalidad especial de trabajo que se incrementó, se cuadruplicó en el COVID. Se utilizaba, pero con el COVID se cuadruplicó. Entonces, el teletrabajo es algo que es una modalidad que utilizan las empresas. ¿Cuáles son las ventajas? Para el trabajador, que puede tener ahorro de combustible, el tiempo, en cuanto a que puede conciliar la vida laboral con la familiar. Y esas son las ventajas. La desventaja puede ser para la empresa que pueda perder fuerza corporativa al tener el trabajador aislado. En cuanto al espacio físico, puede ser que haya menor ergonomía laboral, que se siente incómodo, que los equipos no funcionen correctamente, que no tenga conectividad, o por ejemplo que no haya luz. Todo eso puede incidir, que le genere cierta incertidumbre al trabajador y no pueda ser productivo en ese aspecto. Pero tiene muchas ventajas, lo que hay que trabajarlo con estrategia. Preparar al empleado en la autonomía, en la productividad, para que pueda hacer el teletrabajo, porque hay que prepararlo para teletrabajar. No, y hay algo que la empresa también debe darle seguimiento. Le puede dar seguimiento también a nivel virtual, con programas especiales, ¿verdad?
Exacto, hay muchísimas empresas que le instalan un programa para ver cómo se maneja el trabajo. También hacen reuniones por Teams, por Zoom, crean dinámicas de integración a través de los espacios virtuales para que no se sienta aislado y se sienta dentro o parte de la empresa. ¿Por qué? Porque el ser humano es de relaciones. La relación de trabajo es de relaciones, de compartir, que el cafecito, que qué te pasa, de motivar. Entonces, cuando se siente aislado, no tiene la misma motivación. Si es autogestionario, puede hacer el trabajo y puede tener enfoque, pero si no tiene esas características, pues entonces va a ser improductivo. Entonces, según lo que tú me estás comentando a todos aquí, debe haber, el colaborador debe ser responsable de que ese trabajo funcione desde la casa. O sea, y la empresa también es responsable de darle seguimiento a ese colaborador para que la cosa funcione. Debe haber entonces un trabajo en equipo. Claro que sí. O sea, tú no puedes dejarlo solo. Tiene que haber un acompañamiento, de establecerse las horas de reuniones que va a tener, cómo va a ser la metodología de seguimiento, si va a enviar reporte, si va a tener algún tipo de monitoreo, cómo van a ser las reuniones. Todo eso debe establecerse mediante un acuerdo, básicamente. Entonces, también una novedad que hay es la desconexión digital que debe tener el trabajador que hace teletrabajo, es decir, ese descanso, esa pausa que debe tener, que es una de las novedades que ha introducido la tecnología. Ese descanso, esa pausa que debe tener y que debe tener las mismas condiciones que el que trabaja físico, al igual que el que trabaja remoto. Deben ver las mismas condiciones económicas. Muy bien. Entonces, ¿qué beneficios requiere el trabajador de hoy en día o los más valorados según tu experiencia, Arnett? Mira, hay varias tendencias, pero te voy a recoger la que yo considero más importante. Propuesta de valor de la oferta. Que no solamente la que hace la empresa, sino cómo se siente identificado el trabajador con la oferta que le están realizando, que debe ser significativa para él. Antes eso no existía. Tú eliges un trabajo porque sí, para ti tiene que ser significativa y más para las nuevas generaciones. Una propuesta de valor de trabajo significativa en cuanto al salario, que pueda garantizar la salud mental, que pueda tener espacio de recreación, la diversidad, que se apoye la diversidad dentro de los espacios de trabajo, el tema de la flexibilidad y el horario. Más los jóvenes, no se atan a un horario de 8 a 5. Para ellos es muy complicado. Entonces tú tienes que tener flexibilidad para poder manejar a ese tipo de trabajadores, que es una realidad. Y la empresa debe crear estrategias para poder retener ese talento, que puede ser muy productivo si sabes manejarlo correctamente. Ya que tú me estás hablando de salario, por ejemplo, ¿qué tú crees de estas personas que ellos piensan, como yo digo, hay personas que quieren trabajo, pero no quieren trabajar? O sea, ¿en qué puede perjudicar eso a las empresas? Ok, yo tengo trabajo, conseguí trabajo, hago mi solicitud, me hacen mis evaluaciones, consigo trabajo, pero ok, me quiero ganar el salario, pero no quiero trabajar. ¿Qué tú crees que podemos hacer con esa gente? Mira, eso pasa mucho. Lo que sucede es que hay una influencia. Entonces, a veces las empresas no saben identificar lo que es el tema de todo lo que ocurre en las redes. Y eso influye de manera significativa en las empresas. Entonces, las personas, los jóvenes, entienden que hay una vida más allá del trabajo. No trabajan para vivir. O sea, no viven para trabajar, sino que trabajan para vivir. ¿Entiendes? Entonces, ese es su enfoque, porque ellos nacen en una realidad distinta, donde hay una economía emergente, donde hay una democratización del Internet, diferentes formas de trabajo. Entonces, para ellos debe ser atractivo y que le genere un valor significativo para poder trabajar dentro de ese entorno o dentro de esa organización. Si no, va a durar poco tiempo, no se va a ver comprometido y la empresa va a entender que es irresponsable, pero no ha evaluado qué tipo de talento tiene y qué estrategia va a utilizar para poderlos retener. Si el talento es loable o es significativo para la empresa. Muy bien. Entonces, hay algo que son las TICs, ¿verdad? La tecnología de la información y la comunicación. ¿Cómo beneficia la tecnología el trabajo? En el trabajo, ¿cómo beneficia? ¿Cuál es el beneficio? Tú me puedes decir que para la parte tecnológica. Que oye, la importancia, porque debemos saber tecnología para nuestro La tecnología trabajo. es el futuro. Sí. Así como lo recomendaba con el libro, es el futuro y tenemos que estar todos los días en entornos digitales
por lo que es importante aprender de la tecnología, aprovecharla, los beneficios, la optimización del trabajo, la automatización de los procesos, reduce el costo y tecnifica el trabajo, porque van a salir los trabajos rutinarios y le va a dar paso a nuevos trabajos mucho más técnicos. Entonces lo que tenemos que abrazar la tecnología y abrazar los cambios, porque la tecnología va más rápido que el derecho y el que no se prepara va a quedar fuera de mercado, lastimosamente. No, y eso es así, yo se lo comento a los jóvenes siempre que debemos tener competencia para cuando aparezca la oportunidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, yéndonos por ahí, ¿cómo afectan las brechas generacionales en el trabajo? ¿Cómo afecta eso? Mira, las brechas generacionales es uno de los problemas más comunes que están teniendo la empresa hoy en día. ¿Por qué? Porque trabajan diferentes generaciones en un mismo espacio de trabajo. Un baby boomer, una generación silenciosa, una generación Z, los millennials, y cada uno ve la vida en función a la construcción social de la generación de ese momento. Por ejemplo, la generación silenciosa agradece el empleo. El joven tiene lo que se le llama el FOMO, miedo a perderse las cosas. Y entonces, para él, la vida es una cafetería dentro de su construcción social que involucra el trabajo. Entonces, yo tengo que tener estrategia para saber manejar a los jóvenes en cuanto a la creatividad, porque, por ejemplo, el de la generación silenciosa agradece el empleo y es más leal, dura más tiempo en un trabajo. El joven no te hace 3, 5 años, para él eso es demasiado tiempo. Entonces tú tienes que conocer esa realidad para saber cómo manejar las brechas y manejar mejor la comunicación, manejar mejor, entenderlo, no criticar una generación con otra, sino comprender qué puedo sacar de una generación versus otra y poderlo aprovechar en mi equipo de trabajo. Porque, por ejemplo, un supervisor que sea mayor, cuando tiene un joven, que pasa mucho en las empresas, el mayor tiene un nivel de ego, que entiende que no puede aprender nada del joven. El joven es creativo, hackea el sistema, es más ágil, y el adulto tiene mayor estabilidad y se puede combinar esos dos talentos. Pero se critica uno con otro porque uno dice que el otro es flojo y el otro dice que es muy antiguo. Y esos son los más de los problemas comunes que están teniendo las empresas, que provoca salida de los empleados, falta de comunicación, conflictos, que si no se gestiona de manera adecuada, la empresa puede tener un alto nivel de ausentismo. Entonces, ¿qué usted les recomienda, por ejemplo, a estos jóvenes de recursos humanos, que de hecho por eso te invité, porque yo sé que iba a ser de mucho beneficio para ellos? ¿Cómo controlamos eso que tú acabas de comentar? La empresa, la alta gerencia, ¿qué debe hacer para observar que eso no pase y que no tenga tanta rotación de personal por no dar un seguimiento cercano a ese proceso? Mira, está la observación, puede hacer encuesta, encuestar a las personas que están supervisadas por el líder, cómo se maneja, si tienen mentalidad de cambio, entrenar a los supervisores o a los mandos medios para que estén alineados con todo lo que ocurre en el mercado. Hay la mentoría inversa, donde yo recibo mentoría del adulto y el adulto recibe mentoría del joven, para que pueda de esas experiencias trabajar estrategia conjunta para poder sacar mayor provecho en el trabajo. La comunicación, que es una comunicación abierta y que cada punto se pueda manejar no desde el ego, sino desde la comprensión y de la empatía, que debe funcionar mucho en las empresas. La empatía, la escucha activa de cómo poder abordar los trabajos y cómo poder sacar competitividad y productividad en conjunto. Tú como joven y yo como adulto. Muy bien. Tú sabes, Arnetti, que cada vez que yo tengo grupo de psicología industrial, aquí en la universidad, yo le digo a ellos que ellos no saben en el lío que se han metido. ¿Y por qué? Porque ellos tienen que trabajar mucho la parte humana de las organizaciones. Entonces, yo le digo a ellos que... Son un pilar importante dentro de la empresa. Claro. Y todos los problemas llegan ahí. Todos los problemas llegan a la parte de recursos humanos. Yo le digo a ellos, pero yo hablo del lío en que tienen que manejar de una forma efectiva. ¿Qué tú me dices sobre eso? A ver si tú y yo tenemos la misma opinión. No sé, tú puedes tener una opinión diferente a la mía. En cuanto al manejo que deben tener. ¿Qué deben tener? Mira. Ellos van a ser licenciados, ¿verdad?, en psicología industrial. ¿Bien? Entonces, dime, escúchame. Sí. La psicología industrial ha tenido un auge significativo entre las empresas. Y eso ocurrió después del COVID, en donde las empresas entendieron el valor significativo que tienen en recursos humanos o el Departamento de Gestión Humana para manejar las crisis, para manejar las relaciones de trabajo, para manejar las compensaciones. Es decir, la fuerza laboral se vio afectada en la pandemia y recursos humanos, junto a su equipo, fue que pudo sacar a camino a la empresa. A partir de ahí se dio un mayor valor a ese departamento. Entonces,
Eso ha creado un auge en cuanto al área de la psicología industrial, donde las empresas crean departamentos de relaciones laborales para conocer qué le pasa al trabajador, departamento de felicidad laboral para saber cómo el trabajador puede ser mejor, puede ser más feliz y más productivo, que se encarga de su bienestar, de su salud. Entonces, han creado espacio a consecuencia de lo que ocurrió con el COVID, dándole la importancia de que el trabajador debe ser escuchado, de que puede tener situaciones, de que puede tener problemas de salud mental, estrés, ansiedad, y todo eso se puede manejar. Muchas empresas tienen su departamento, además del departamento de gestión humana, un departamento de relaciones laborales que lo manejan con el departamento de psicología industrial, que ahí dirimen los conflictos, analizan las quejas que puedan tener otros colaboradores. Si, por ejemplo, el líder no se maneja de manera correcta, pueden interpelar a donde ellos. Si hay una situación de acoso o de hostigamiento, ellos lo manejan de manera adecuada. Es decir, que le ha aperturado o ha abierto esa brecha para que puedan los profesionales hacer un trabajo mejor dentro de las organizaciones, para que la empresa tenga trabajadores felices, más productivos y sea mucho más competitivo. Muy bien. Entonces, Arnetti, si tú nos permites, para que nuestros estudiantes de nuestra Universidad OIM tengan alguna pregunta. Yo entiendo que deben tener muchas, porque son gente de psicología. Señores, pero es que yo te estoy diciendo, yo tengo una gran responsabilidad. Entonces, si tienen alguna pregunta, como te experta Darnetti Lugo, la pueden hacer y Darnetti le va a escuchar y le va a contestar. Vamos a ver. José. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Cómo uno puede como manejar las emociones? Porque nosotros venimos de educaciones diferentes, de sectores diferentes. Entonces, en el ámbito laboral hay muchas personalidades. Entonces, hay veces como que uno tiene que aprender a manejar la forma en cómo uno debe de responderle. Hay veces que uno respira y otras personas que quizás no tengan el manejo emocional. ¿De qué manera uno puede cómo ajustar eso para uno no explotar con situaciones que pasan? Mira, los líderes tienen que prepararse en inteligencia emocional, escucha activa, manejo de conflicto, porque dentro de las empresas van a haber personas con diferentes tipos de comportamiento, pero la empresa debe tener una cultura organizacional y todos esos pilares de visión, valores, todos los empleados deben ser preparados para conectar con esa visión, con esos valores de la empresa. Entonces, si los líderes están teniendo problemas o las personas que están por debajo de inteligencia emocional deben ser preparados para que gestionen de manera adecuada sus emociones, para que puedan hacer equipo de trabajo, para que puedan manejar los conflictos y puedan tener una comunicación asertiva. Muchas gracias. Waldis, no sé si ahí quedó cubierta su inquietud. Sí, claro. Muy bien. Wildalis, perdón, tiene la palabra. Sí, maestro, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta viene referente a saber si existe alguna estrategia mayor para poder retener al personal joven. A esto me refiero a que nosotros sabemos que, por ejemplo, con lo que usted había mencionado anteriormente, pues este personal es un poco más difícil de retener, pero ¿alguna estrategia que usted nos sugiera para poder retener al personal? Lo primero que debemos saber qué necesidades tiene ese talento, para que esas necesidades puedan conciliarse con las de la empresa. Tú tienes que saber qué quiere el trabajador, cómo se visualiza, cuáles son sus expectativas en cuanto al trabajo, porque a veces no la tiene clara, no la tiene de manera estructurada. Entonces tiene que saber qué expectativa tiene el trabajador con la empresa y con el desarrollo profesional que puede tener dentro de la empresa. Si eso no lo tiene claro, es importante conversar con él, escucharlo, incluso se puede hacer entrevista con él para analizar cómo podemos conciliar sus expectativas con las que tiene la empresa. Estrategia de retención que tenga sentido de pertenencia, que pueda trabajar cosas de proyectos importantes donde él tenga una participación,
para que pueda durar un tiempo dentro de la empresa, una comunicación abierta, que debe tener una buena retroalimentación porque en mi experiencia, los jóvenes cuando no tienen un feedback correcto en cuanto al manejo de la información, se te van. Tenemos que hacer mucho feedback correcto, escuchar activamente para poder manejar los conflictos y poderlo asesorar, orientar de manera adecuada para que pueda estar dentro de los espacios de trabajo. También la mentoría inversa puede funcionar mucho con el líder y con el talento para que sea significativo y pueda durarte un tiempo dentro de la empresa con estrategia. Todo se maneja con estrategia para que te pueda durar 1, 2, 3, 4 años, que básicamente es el reto que tienen los de psicología industrial con las empresas, retener el talento y más el joven, porque el adulto tiene más tendencia a quedarse en los espacios de trabajo o hacer los cambios. El joven es más ágil y no tiene miedo. Entonces, al no tener miedo, no le importan las prestaciones. Para él es más significativo las experiencias. Y eso la empresa tiene que tomarlo en cuenta, dar la experiencia dentro de los espacios de trabajo para que se puedan quedar. Muy bien. Entonces, vamos a darle la participación a Dania. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas Mi pregunta noches. es, licenciada, el tema es transformación laboral en las organizaciones. ¿Qué estrategia usted nos puede orientar a nosotros como psicólogos industriales para poder tratar el estrés laboral en las organizaciones, ya que estamos viviendo en un sistema que nos lleva demasiado rápido? ¿Cuáles estrategias usted nos puede dar para nosotros utilizarla? Muchas gracias. Bien, mira, el estrés afecta mucho en los espacios de trabajo dependiendo del tipo de trabajo que realicemos. Yo siempre recomiendo analizar qué tipo de empresa tú estás laborando. Si puede aplicar, por ejemplo, una flexibilidad laboral que podría analizarse o programas de integración para que las personas puedan dispersar la mente en espacios fuera del trabajo, que pueda haber algún tipo de conexión o de integración. Eso sirve muchísimo. El aprendizaje que sea bajo una metodología de juegos, en donde la persona no se sienta que está aprendiendo de manera forzada, sino con estrategia lúdica, que pueda aprender, que pueda integrarlo en los espacios de trabajo, y eso también los relaja. Esas estrategias son importantes tomarla en cuenta al momento de reducir el estrés y analizar también qué le pasa a la persona. Escucharlo, ver exactamente qué problema tiene, porque a veces puede ser por problemas personales que lo lleva al trabajo, y con la escucha y viendo exactamente qué le ocurre, podemos manejar el problema, ya sea, por ejemplo, con espacio de integración, con algún día libre, con reducción de la jornada, con flexibilidad, decirle, mira, vamos a teletrabajar una semana en la casa o 2 días, sí, todo eso se puede integrar bajo la anuencia de la gerencia con justificación. ¿Qué puede lograr el talento si trabaja una jornada mucho más flexible, justificándolo en rentabilidad? Muy bien. Muchas gracias. Mari, Orquídea, tiene la palabra. Buenas noches, licenciada. Yo le quería preguntar, por ejemplo, en algunas empresas tales, ¿verdad? Muchas veces no se tiene la flexibilidad con el empleado y se quiere como someter, cuando hay un mal líder, se quiere someter a lo que ellos quieran o digan. Entonces, muchas veces no se cumplen las normas de trabajo y no se le da como la participación, la protección al empleado. Incluso muchas veces el Departamento de Recursos Humanos te puede escuchar y dice, sí, yo voy a hacer las gestiones, pero como que siempre se queda eso, stand-by ahí guardado. En ese caso, ¿qué recomendaciones usted da? Mira, generalmente el que trabaja en mando medio puede tener 2 efectos. Uno, que genere mucha productividad,
o dos, que genere mucho caos con los empleados que supervisa, porque no tiene un buen manejo, no tiene un buen liderazgo, no escucha a sus trabajadores. Obviamente, el líder debe hacer cumplir las metas de la organización, porque ese es su rol. Ahora bien, tiene que manejarse correctamente con sus subordinados hacia el objetivo de las metas. Si usted lo escala y gestión o la gerencia o quien se encarga no hace los cambios, pues usted lo justifica como mediante un informe, viendo, o en ese caso también se puede, como solución, que me ha pasado con muchas empresas que entrenan al líder. Se le da un sistema de coaching al líder para que pueda cambiar su comportamiento de no maltrato, porque eso afecta la autoestima del trabajador, afecta, socava su autoestima y también genera un alto nivel de suntismo porque el trabajador no quiere ir porque se siente maltratado. Así es. Entonces, esas son cosas que hay que poner atención y en algunos casos o se cambia el líder o se modifica la conducta del líder mediante un sistema de coaching y con acompañamiento. Muy bien. Aldrenis, tiene la palabra. Aldrenis. Ok. Sí, okay, ahora buenas sí. noches. Ahora sí, Disculpe. Aldrenis. Sí, la pregunta es, licenciada, ¿cómo nosotros podemos evitar las renuncias silenciosas y en su defecto, cómo podríamos manejarla si nos damos cuenta? Lo primero que tenemos que entender el fenómeno y los gerentes o las personas que tienen un poder de decisión en la empresa, conocer el fenómeno por medio del Departamento de Gestión Humana, por medio de la psicología industrial o el departamento. Comprometer al empleado, que tenga un sentido de pertenencia, hablar abiertamente con el empleado de cuáles son sus requerimientos, que vayan alineados a sus propósitos. Y se le debe establecer de manera clara cuáles son las funciones que debe hacer y qué se espera de él. Porque uno de los temas que afecta es que no se siente comprometido y no da la milla extra. Eso es uno de los problemas que genera la renuncia silenciosa. Entonces tenemos que contrarrestarlo con el compromiso, con la participación, con la comunicación, con ser flexible y darle, por ejemplo, en ese sistema de compensación, ver qué cosas le interesan a esos jóvenes para que puedan atraerle a la empresa y poder hacer vida dentro de la empresa. Muy bien. Osiris. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sobre el tema que se estaba hablando hace un momento, sobre los jóvenes que duran un poco tiempo en las empresas, siempre se da el caso de que hay empleados que porque tienen 5 o 6 años y a veces entran jóvenes con muy buen potencial, con deseo de aprender y eso siempre genera un conflicto. Entonces mi pregunta es, ¿qué estrategia se puede utilizar para fomentar la colaboración entre esos empleados, de que el que tiene cierto tiempo le dé la oportunidad al que entre de que aprenda? Con la comunicación y cambio de roles, lo que se le llama la mentoría inversa. Yo aprendo del joven, de sus competencias, de sus habilidades, y el adulto aprende del joven y el joven aprende del adulto. Y de eso se crea como un instructivo de cómo mejorar el trabajo. Porque, por ejemplo, el joven tiene mucha agilidad con la tecnología, con los aparatos, y la persona mayor es más estructurada, más metódica. Y eso al joven no le hace sentido. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre el joven y el adulto para que pueda salir del trabajo. Y la mentoría inversa es poderosísima. Escuchar qué hace el adulto y la comprensión. Comprenderlo más que criticarlo. Yo comprender que tú tienes un talento y que yo tengo otro talento y que tenemos que sumarlo a la organización con empatía, con comunicación y comprendiendo tus competencias y las mías. En vez de discutir y echarnos la culpa uno del otro, de las generaciones, unirlo y comprenderlo. Eso se genera con la comunicación y conociendo qué hago yo o de qué forma yo lo puedo hacer diferente y de qué forma tú lo puedes manejar diferente. Y ese resultado lo podemos incorporar en el proceso del trabajo. Muy bien. Flor. Flor. ¿Me escucha, maestro? Sí. ¿Me escucha? Aunque Sí, mi te pregunta es la escuchamos. siguiente. ¿Qué estrategias? Ok.
Mi pregunta es, ¿qué estrategia usted considera que se podría implementar a las personas que no quieren adaptarse a los cambios tecnológicos dentro de la empresa u organización? Muchas veces no se quieren adaptar porque no saben qué le provoca el cambio. Entonces, se le debe, en el proceso de los equipos o de los cambios, hay la que se llama fase de turbulencia, fase de no adaptación, fase de formación y fase de ejecución. Entonces, tú tienes que, como líder, identificar en qué fase estás. Si estás en la fase de que no se quiere adaptar, explicarle los cambios, cuál es el propósito que tiene la empresa con los cambios, qué va a ganar él, se va a involucrar él con los cambios para que pueda aperturarse. Y si no se ajusta a los cambios, pues la empresa va a tener que compartirlo con el mercado, pero tiene que hacer el proceso de incorporarlo, de explicarle. No todos van al mismo ritmo, no todo el mundo entiende de la misma forma. Sentarse con el colaborador, explicarle, mira, vamos a hacer estos cambios, la empresa va a tener estos beneficios, tú te vas a sumar estos beneficios, en 5 años, en 1 año vamos a tener estos resultados, vamos a contar con tu colaboración si tú haces esto, te vamos a preparar para que tengas esas competencias, y si a partir de ahí no hay cambio, pues entonces la empresa va a tener que, lastimosamente, compartirlo con el mercado, porque si se resiste, primero tenemos que saber cuál es el origen o el motivo por qué se resiste, si es por temor a lo desconocido, si es porque tiene miedo, porque le da temor prepararse. Y luego que conocemos esos miedos y los contrarrestamos con estrategia y pese a eso no cambia, pues entonces la empresa va a tener que compartirlo con el mercado, no va a poder ser parte de la organización. Así es. Entonces, tenemos a José Alberto, a Raúl y a Alberis. Son las últimas 3 preguntas que le damos a la licenciada, porque la licenciada, ¿verdad?, sacó un tiempo para nosotros y tiene otros compromisos. Vamos a ver, José Alberto. Yo estoy a sus órdenes, no se preocupe. Vamos a ver, José Alberto. Eso significa que le interesa el tema. Está bien, perfecto. No, que el tema ha sido interesante, claro. José Alberto. La pregunta que le voy a hacer a la dama es que es como una duda que yo tengo. ¿A qué se debe? No sé si son todas las empresas que hacen eso, pero cuando van a hacer un desahucio en una empresa, ¿por qué la persona que le van a hacer el desahucio no le dicen que lo van a cancelar? Y todo el mundo de la empresa lo sabe, menos esa persona. Bueno, mira, dentro de las empresas hay lo que se llama el cotilleo, ¿verdad? Sí, que alguien filtre información que no debe ser, porque eso es antiético, que comenten en los pasillos de las decisiones que va a tomar la gerencia porque se filtran. No deben filtrarse las informaciones porque eso es antiético. Ahora, con relación al desahucio, que es un derecho que tiene el empleador, no tiene que anunciarle al trabajador cuando se va. Simplemente es un derecho que le asiste, si entiende que quiere hacer cambio y demás, puede ejercer el desahucio. Ahora, lo que yo no considero correcto es que se rumore en los pasillos porque alguien lo está divulgando y son informaciones que deben manejarse de manera privadas dentro de un departamento que no deben ser divulgadas. Entonces, ahí tenemos que analizar el tema del clima laboral en esa empresa y la parte del chisme, que puede ser un cáncer que afecte la productividad y el entorno del trabajo. No, y de hecho debemos buscar esa filtración porque va a perjudicar a la empresa. Claro, porque las informaciones de la empresa son el insumo, o sea, cuando las informaciones se divulgan pueden afectar a la empresa. Por eso se le pone generalmente, el trabajador tiene que guardar lealtad y fidelidad. Y muchas empresas lo que hacen es que le ponen a firmar un contrato de confidencialidad, aunque el contrato verbal aplica igual, pero la persona se compromete cuando lo firma. Entonces, las informaciones no pueden ser divulgadas, nada, porque son informaciones de la empresa, que solamente le atañen a la persona que se ve involucrada en el proceso. Así es. Muy bien. Raúl. Raúl, ¿me escucha? Raúl. Parece que Raúl tiene problema de conexión. Vamos a darle la palabra al Beris. Sí, a la joven. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Pregunta es,
nosotros como defensores de las empresas que vamos a hacer prácticamente, ¿cómo podemos identificar posibles amenazas que se puedan presentar y proteger a la misma? Muchas gracias. Mira, en los departamentos tienen desafíos, tienen el día a día, porque el contrato de trabajo y las relaciones laborales se componen de realidades. Cada realidad es distinta dependiendo de la dinámica de la empresa, dependiendo del área donde se desarrolle. Entonces, lo que yo te recomiendo estar siempre activa, abierta a los cambios. Dentro del proceso de la empresa como tal, se pueden dar situaciones de problema. Muchos de los problemas ocurren por falta de comunicación entre las personas. Y eso provoca conflicto, provoca salida, mal manejo de un trabajador provoca salida. Tienes que tener un equilibrio entre los intereses de la empresa y proteger y cumplir con la ley. De hecho, ustedes están llamados a cumplir la ley, independientemente, porque la empresa tiene un rol, pero ustedes tienen otro rol, que es buscar un equilibrio entre lo que quiere la empresa y el cumplimiento de las normas. No pueden violar las normas, tienen que estar atados a la ley, atados a los principios éticos y defender los intereses de la empresa. Que si la empresa está correcta, se le mire, esto es así. Si la empresa no, por inobservancia, por desconocimiento, usted debe decirle, no, mire, esto usted maneja así, estas son las recomendaciones, o se busca un apoyo de un organismo rector, en este caso el Ministerio de Trabajo. Eso se maneja de tal manera, tenemos que cumplir con la norma y debemos hacerlo de esta forma, siempre con una justificación válida y apoyada de la ley. Muy bien. Raúl, ¿ya está aquí? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí. Ok, ahora sí. Mi pregunta es para la licenciada. ¿Qué tan grande es tener un ego alto encima de un empleado o equipo que está en proceso de aprendizaje o que le hicieron un cambio de puesto? Mira, los egos desintegran los equipos, lastimosamente. Tremenda pregunta esa. Muy buena. Los egos desintegran los equipos. Entonces tenemos que trabajar a la persona para que entiendan que él es una parte importante de la empresa, pero que no es imprescindible, porque los equipos son los que están llamados a construir los negocios. Cada uno tiene un talento y debe ponerlo a disposición de la empresa. Ahora, una persona no se puede considerar más importante que otra. Todos somos seres humanos, todos tenemos posiciones diferentes, pero cuando el líder tiene ego en función de la posición, no tiene liderazgo. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque el liderazgo es influencia, el liderazgo es empatía, el liderazgo es escucha activa, el liderazgo es con mis acciones que los demás repliquen lo que yo hago. Entonces, si yo tengo un ego, es porque tengo frustraciones, porque tengo inseguridades y me estoy revistiendo de eso para maltratar o para, con mi puesto, aplastar a los demás, y no debe ser. Entonces, en ese caso debemos trabajar el líder para que haga una transición de ese liderazgo moderno, ese liderazgo transformador, que apoye a las empresas y apoye a su equipo. Es decir, sea parte de su equipo, escuche a su equipo y transforme a su equipo. Muy bien. Una pregunta más para que terminemos ya con nuestra sesión del día de hoy. Una. Pues parece que... Bueno, entonces, como no hay más preguntas, Darneti, de hecho, le comento que esta clase está siendo grabada y esta clase se va a poner como análisis de lo que se ha hecho el día de hoy, lo que nuestra experta Darneti ha expresado con las preguntas que ustedes le han hecho y la exposición que también nuestra Darneti ha hecho aquí, o sea, para que la analicen. De hecho, te puedo compartir para tus estudiantes un material que hice sobre la renuncia silenciosa y estrategia más profunda que la pueden utilizar al momento de que se coloque en un espacio de trabajo, o si están laborando, que comiencen a tomar esas ideas y que conozcan un poquito de esos fenómenos que inciden en lo social y en lo laboral. De hecho, yo no le he dicho, jóvenes, que Darneti es escritora. Se me olvidó mencionar eso. Darneti ha escrito libros, la parte de laboral, y también se inventó un libro de cobro muy bueno. ¿Se inventó? No, lo realizó. Yo digo inventó porque Darneti y yo somos amigos, señores. Olvídense, aquí no hay... Entonces, Darneti es escritora, entonces Darneti está ofreciendo que le va a mandar ese material, me lo va a mandar para yo hacérselo llegar a ustedes, porque es interesante.
para ustedes como ente de recursos humanos. Claro. Daneti tiene el libro de cobre, está aquí, Daneti le va a mandar el material también. Le va a mandar el libro, donde lo pueden conseguir. El libro es el arte de cobrar de forma efectiva también. Ustedes dirán, no tiene que ver nada con recursos humanos, claro que sí. Y si a usted le toca alguna vez trabajar ahí, en eso, porque el mundo da mucha vuelta. No, y si brindan sus servicios, Exactamente. tienen que saber cobrar por su servicio, por lo que vale, o sea, Exacto. por su trabajo. Exactamente, que no solamente cobrar porque me debe, sino saber cobrar mi trabajo. Creo que te acabas de Así decir. es. Muy bien, entonces, Darneti, algún consejo, ¿verdad? Para nuestros estudiantes final, para ir cerrando la entrevista. Los micrófonos son suyos. Agradecer por la oportunidad, Carlos, que me das de compartir con tus alumnos y de esas preguntas tan interesantes que me hicieron. Eso me da de notar que tienen interés en lo que está ocurriendo hoy en día y que no están de espalda a los cambios. Yo le insto a que se preparen, a que se formen, que conozcan los fenómenos sociales, los fenómenos laborales que ocurren, hagan comparaciones con otros países, siempre compartan con otros colegas. Eso le puede servir muchísimo para que puedan mejorar su trabajo, compartir con colegas, cómo te funciona esto, cómo tú puedes manejar tal cosa. Y la preparación continua, que el saber no pesa, todo lo contrario, te hace más grande y puedes resolver los conflictos de manera más oportuna. Algo que no se puede quedar, Darneti, son tus redes sociales. Por si estos jóvenes quieren escribirte, quieren hacerte alguna pregunta. Bueno, me comprometo con ustedes, jóvenes, a mandarle mi boot laboral, que tiene preguntas frecuentes de lo que ocurre en recursos humanos. Para que cuando le hagan esa pregunta, eso fue de mi experiencia de 20 años en el ámbito de trabajo, la pregunta más frecuente de los cálculos y demás, se lo voy a mandar para que lo puedan aprovechar. Y el link del escrito que hice de la renuncia silenciosa, de cómo surgió el fenómeno después del COVID. Muy bien. Mis redes son Tu Aliada Legal DL en Instagram, Darneti Lugo en Facebook, y me pueden seguir por ahí. Y o a través del maestro si quieren contacto conmigo. De hecho, le había propuesto al maestro, en caso de que quieran alguna experiencia, algún acercamiento para ver en vivo de los temas laborales, mi oficina está a disposición para 1 o 2 alumnos. Muy bien. Gracias, Darneti. La universidad te da gracias, ¿verdad?, por darnos esta entrevista, interactuar con nuestros alumnos, nuestro rector, nuestro director, el señor Federico Núñez, que es el director de nuestro departamento de monográfico. Te damos las gracias por haber aceptado esta invitación. Y nada, esto no se termina aquí. Después Darneti también maneja otros temas de interés que veremos más adelante. Muchas gracias, Darneti. Gracias, Carlos. Gracias a todos los profesionales. Les deseo muchos éxitos en sus profesiones y recordando siempre que la agilidad y los cambios crean oportunidades en el mercado. Entonces, muchas gracias, jóvenes, en el día de hoy, por su atención y su presencia aquí en esta entrevista, que entiendo que fue muy productiva. Nos vemos el próximo viernes. Cualquier cosa, ustedes saben que tenemos otro grupo de WhatsApp. Pasen buenas noches y muchas gracias. Gracias. Feliz noche para todos. Pasen buenas noches. Gracias. Pasen buenas noches. Buenas noches.